Bueno, si no se coge. Disculpad un momento el tema técnico, se están cargando algunas presentaciones, algunas tienen una carga excesiva de memoria, con lo cual es más lento. Y hoy yo soy José Miguel Mestre, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. Nuestra especialidad es el tema de inteligencia emocional, gestión de emociones, percepción de emociones. Y entonces, sinceramente, nosotros de tema sordera no sabemos mucho, pero por cuestiones de edad yo cada vez sé más, ¿no? Porque me estoy quedando teniente. Y entonces, nosotros sí que hemos hecho investigaciones en personas sordas a través de Joaquín Herrero, que creo que conocéis, ¿no?, en el centro de aquí de Jerez, y desmontamos algunas hipótesis desde el punto de vista que las personas no sordos se dedicaban a investigar e interpretar, y vimos que errores de bulto, ¿no? Entonces, hoy nos van a hablar, aparte de esto, después María Benítez nos va a hablar de una experiencia de ilustración para materiales de lectura fácil, Inmaculada Sánchez Casado y Gemma Vidal, sordera y logogenia, Álvaro Ramírez, sordera y el aprendizaje de lectoescritura en alumnos de educación primaria, y por último Tatiana e Iván nos hablarán de cómo las apps y desde la ingeniería se está creando interesantes recursos para el uso de este tipo de apps para la autonomía, autosuficiencia, el funcionamiento personal, el funcionamiento social. Realmente los ingenieros nos están ayudando mucho en convertir nuestras ideas en cosas reales, ¿no? Y si no conseguimos que esto se cargue, podríamos usar entonces la transparencia, ¿no? La tuya está cargada, las que faltan son las demás. Si quieres, empezáis. Podemos empezar. Y entre una y otra, vale, hacemos la conversación. Bueno, pues voy a empezar yo, que por lo visto la primera ya está cargada. Tendremos unos 12 minutos más porque hemos empezado muy tarde, ¿vale? Y Teresa nos pidió que hubiera un tiempo de coloquio, de preguntas y de cuestiones. Entonces, para que los asistentes tengan oportunidad de hacer preguntas y de expresar sus inquietudes, sería conveniente que nos ajustáramos al tiempo. Yo, cuanto quede 1 minuto, 2 minutos, seré un poco, no bordes, pero sí haré un comentario y decir, por favor, dése prisa. Bien, ¿ya podemos empezar? Esto que comentar, ¿no? O con la flechita. Muy bien. Bien, a través de los propios profesionales, ¿no?, del tema de la sordera, nos pidieron que desarrolláramos un instrumento que se registró y que ahora mismo está a disposición de cualquiera, que se llama Percepción y Valoración de Emociones en Personas Sordas. El nombre es Pervale y es una herramienta diseñada y creada para evaluar la capacidad de las personas sordas a la hora de detectar emociones tanto básicas como sociales. ¿Qué diferencia hay entre las emociones básicas y sociales? Que esto sí es importante tenerlo en cuenta. Digamos que las emociones es exactamente igual que los colores. Hay emociones que tú no puedes mezclar unas con otras y esas se le llaman básicas, igual que el azul, el amarillo o el rojo son colores que tú no puedes obtener con la mezcla de otros. Y las emociones secundarias, pues cuando aparecen ya emociones que se mezclan unas con otras y aparecen en la ansiedad, los celos, la vergüenza, que son emociones más complejas, de mucho mayor nivel cognitivo y que las personas tardan mucho más tiempo en reconocerlas, apreciarlas, gestionarlas y valorarlas. Entonces, una forma de diferenciar emociones básicas y sociales, pues tiene que ver la edad, es un factor importante, y tiene que ver la naturaleza de cada una de las emociones. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a lo que la literatura dice, o lo que los expertos dicen, realmente son cuestiones más bien lógicas, ¿no? Pues es evidente que cuando un niño sordo aparece o nace, tiene solo una forma de procesar la información, que es a través de la visión, no a través de la audición. Y eso hace que el desarrollo sea más lento, pero eso no quiere decir que no se detenga el desarrollo, sino que no va a la misma velocidad que en personas que sí pueden oír, puesto que tienen dos formas de adquirir información. También, en el caso de las emociones y el lenguaje, aunque ellos aprendan a leer los labios o aprendan a hablar, que a mí me parece increíble,
y maravilloso, ¿no? Hay dos aspectos importantes en el lenguaje, como la prosodia, que es la entonación, y el ritmo, que se visualizan a edades tempranas. ¿Por qué los niños no entienden lo que le dicen? Los niños entienden la entonación. Exactamente igual que cuando le habláis a vuestras mascotas, o a vuestros perros, o a vuestros gatos. La mascota no entiende lo que tú le dices. La mascota, eso de decir que solo les falta hablar, es una barbaridad decirlo, ¿no? Pero sí que entiende si la entonación es agradable o desagradable. Esa ventaja no la tiene un niño sordo. No la tiene un niño sordo. Dichas dificultades se han asociado con problemas de aprendizaje y desarrollo emocional. Ahí es donde empezamos un poco a no estar del todo de acuerdo, porque todos estos estudios, todas estas investigaciones se han diseñado por personas no sordas. Es decir, es como si yo me voy a Marte y decido que el sistema o la forma de vida allí no se ajusta a mis patrones. Y por lo tanto no existe forma de vida ni forma alternativa de vida. Muy bien. Es algo parecido aquí. Si desde el punto de vista de los oyentes evaluamos a personas que son sordas, cometemos sesgos, que en inglés se llama bias, hay muchos artículos, y estos sesgos hacen que no interpretemos adecuadamente una realidad que probablemente conozcamos mucho peor de lo que creemos, ¿no? Entonces, a petición de Joaquín, en el Centro de Jerez, desarrollamos este test y empezamos a estudiar y ver qué decía la bibliografía sobre el tema, ¿no? Bien, lo que realmente la comunidad científica no entiende y no entiende aún bien es cómo las personas sordas procesan la información. ¿Qué quiere decir esto? Cómo las personas sordas construyen su mundo mental. ¿Cómo piensan? ¿Cómo utilizan? ¿Cómo es? Imágenes, adquieren la precisión, saben diferenciar entre poco y bastante, saben la diferencia entre mucho o mucho. Es decir, hay cuestiones lingüísticas que influyen en el procesamiento del pensamiento, porque a través del lenguaje es como el pensamiento se construye. Cuando estos no siguen el curso normal, ¿cómo lo hacen? Y realmente no tenemos muy buenas ideas o no tenemos muy claro todavía cómo se hace o cómo ellos procesan la información. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque en función de cómo tú procesas la información, afecta a tu conocimiento emocional, que al fin y al cabo es todo el aprendizaje que tú has desarrollado o has obtenido a través de tu vida y de tu experiencia, en el cual tú entiendes cómo determinadas emociones afectan a valoraciones y permiten un funcionamiento personal y social. Desde el punto de vista de las personas oyentes, nosotros, porque hemos tenido muchos alumnos, nos parecen que los alumnos sordos son como demasiado estridentes, pero desde el punto de vista de ellos no lo son, porque dentro de su sistema ese es el sistema correcto, ¿de acuerdo? Luego veis cómo cometemos sesgos porque nos basamos en nuestro proceso y no en el de ellos, ¿no? Bien, incluso hay autores y revisiones, que han hecho revisiones, que hablan de cómo los sordos pueden llegar a tener comprometidas la autoestima y la competencia emocional. Nos pareció bastante fuerte esta afirmación, puesto que son ellos los que tienen que determinar cómo tienen su autoestima y su competencia emocional. Entonces, en base a estos estudios, lo que estuvimos revisando, decidimos ya hace muchos años desarrollar un instrumento y comprobar si realmente estas afirmaciones eran correctas o no, ¿no? Y nos sale... Bueno, el siguiente párrafo lo que venía a decir es que nos planteábamos la pregunta hasta qué punto ellos son igual de competentes emocionales dentro del mismo sistema que ellos tienen, comparándolo con personas de distintos códigos, aquellos que solo usan el lenguaje de signos y aquellos que tienen la capacidad de leer los labios y de hablar, y ver cómo estos códigos influyen en el procesamiento, en el conocimiento emocional. Y encontramos cosas interesantes, ¿no? Bien, para ello, los objetivos es ante una igualdad del estímulo, es decir, son igual de competentes ambos códigos, incluso lo comparamos con personas normales. Cuestiones importantes para la competencia emocional y la autoestima era hasta qué punto su personalidad y su inteligencia influyen en estas competencias, porque en personas con capacidad para oír y con ambos procesamientos en perfecto estado,
Hay aspectos de la personalidad y aspectos de la inteligencia que influyen en el conocimiento emocional. Si esto es en personas normales, en personas con esta discapacidad, queríamos saber si estas mismas situaciones ocurren. Y la tercera es, ¿qué interpretación daría a los resultados la gente no oyente, ¿no? Que en este caso fuimos nosotros, los investigadores. Bueno, esto está un poco en inglés, esta investigación se llevó a cabo, esta era un poco la muestra que teníamos, obviamente, dada la época en la que estamos, cada vez menos personas sordas con solo lenguaje de signos, pero nos interesaba particularmente ellos, pues tienen una mayor historia, una mayor edad y algunos eran bastantes defensores de su propia cultura, ¿no? Bien, esta investigación felizmente se publicó, no se publicó en un sitio cualquiera, se publicó en una revista de alto impacto, con muy buena valoración. Como podéis ver, hay más de 1.200 visitas, es decir, este instrumento se está utilizando en muchos sitios del mundo, tienen acceso, lo prueban y efectivamente la gente puede ver que este tipo de instrumentos hechos por sordos, para sordos y con sordos desde el punto de vista de los sordos, nos hemos encontrado que realmente no hay diferencia entre los sordos y las personas oyentes. Todo el mundo tenemos nuestros mismos problemas, todo el mundo tenemos nuestras mismas competencias e incompetencias, los hay competentes y los hay no tan competentes. Exactamente igual que con las personas normales. Eso es lo más relevante y lo que más ha parecido gustar del artículo. Ahí arriba, a la izquierda, pues tenéis a Paco, que se prestó amablemente, que creo que estuvo ayer por aquí, Aparte de ser un buen jugador de pádel, también es una persona inteligente y competente que nos ayudó a montar. También tenemos este test tiene un intérprete al principio que te cuenta las instrucciones de cómo tú tienes que rellenar el test. Y desde el punto de vista de ello, cambiaron absolutamente la estructura del test. Fijaos la importancia de trabajar con ellos. Primero que nos dice, no, es importante explicarles que primero vean todo el test y después lo rellenen, porque ellos tienen que ver las cosas todo antes para ver si pueden modular o gestionar su respuesta en función del conocimiento previo que tienen. Estupendo. Después, es importante que aparezca un vídeo que al darle el play aparece una intérprete que le va explicando qué significa cada cosa y cómo tienen que contestar. Y el tercer aspecto que nos hicimos cambiar fue las dimensiones de respuesta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dijeron todos ellos es, nosotros no sabemos la diferencia entre bastante y mucho. Nosotros es mucho, algo, nada. No me pongas 4, 5, 7, porque para mí el 3, 4, 5 es exactamente lo mismo que 5. Entonces, eso es un hándicap para nosotros los test, porque cuanto más corta es la dimensión, más difícil es, pero para ellos era un sesgo. ¿Veis? La importancia de que ellos te digan, esto se tiene que valorar así, no como ustedes digáis, ¿vale? Tuvimos que adaptar un test de inteligencia que no tuviera contenido verbal, para eso usamos el Raven, que son una serie de matrices que las personas van diciendo cuál es la correcta, sin instrucciones, sin palabras, y ahí solo funciona un concepto de la inteligencia que se llama inteligencia fluida, ¿no? Es decir, la inteligencia que no depende del lenguaje. Y adaptamos un test de personalidad en unas dimensiones donde le preguntábamos exactamente lo mismo. Dentro de esta dimensión, tú estás más a la izquierda, a la derecha o un término medio. Y conseguimos pasar esta prueba a todos y obtuvimos unos resultados bastante interesantes. Yo creo que no se ve muy bien, pero déjame que os lo explique. Yo creía que iba a tener pantalla completa, pero bueno. ¿Veis? A ver cómo os lo explico yo. Ahí tenemos la primera cuestión de si los sordos oralizantes eran más competentes en el reconocimiento de emociones. No. No. ¿Por qué? Porque su atención y el foco de su atención, ¿a dónde va? A la boca. ¿Por qué? Porque ellos utilizan desde la cintura para arriba. Luego, si yo tengo que prestar atención a la boca, es tiempo que pierdo en prestar atención a todo el cuerpo. ¿Entendéis? Luego, los sordos con lenguaje de signos sí prestan atención a todo el cuerpo. Los oralizantes necesitan prestar más atención a la boca, porque es lo que les hemos enseñado.
¿Es un inconveniente? No. ¿Pero son menos competentes? Sí. ¿En dónde son menos competentes? En las emociones complejas. ¿Por qué? Porque las emociones complejas requiere de mucho más matices. ¿Esto es educable? Sí. Sospechamos, y no lo investigamos, y esto es un límite de esta investigación, en que cuando ellos se comunican con personas sordas, sí que atienden al lenguaje corporal. Dentro de su cultura, estos déficits desaparecen. Pero cuando se mezclan con los oralizantes, este déficit aparece. Y esta es una de las razones por las que los sordos mayores que no son oralizantes nos decían: ¿por qué tengo que cambiar mi cultura para que los que oyen se sientan cómodos con nosotros? Una opinión de ellos, ¿eh? Y una opinión que a mí me gustó. Es decir, esta es nuestra forma de proceder, esta es nuestra cultura, y entre nuestra cultura nosotros nos entendemos y somos un grupo muy fuerte. Sí, es verdad, tengo experiencia con ellos, cuando jugamos al pádel y los veo allí, hace una vida absolutamente normal, maravillosa. Yo no sé cómo lo hacen, cómo se cantan los puntos, todo, pero hace una vida absolutamente normal. Y uno de ellos me dijo: ¿no has notado que este se ha enfadado más que el otro? Digo, yo no he notado nada. Yo no conozco vuestros códigos. Pero sí, mira en el detalle, fíjate su posición, mira la postura de sus hombros. Eso ustedes no lo notáis, nosotros sí. ¿Ves? Hasta el punto de que incluso son más competentes que las personas normales en detectar la agresividad. ¿Por qué? Porque la agresividad no la muestra la cara, lo muestra el cuerpo. ¿Son las mujeres más competentes que los hombres? Pues igual que las personas normales. Las mujeres son más competentes con las emociones que los hombres, aquí, ahora y siempre. ¿Vale? Entonces, las emociones que tienen que ver con las expresiones faciales, las mujeres son más competentes. Pero en aquella emoción donde es importante el cuerpo, sobre todo la ira y la agresividad, el hombre es más competente. ¿Por qué? Porque el hombre detecta y hacen así con los hombres y ya los unos empiezan a picar. Eso lo podéis observar en cualquier patio de colegio. Bien, a la cuestión, fijaos que la relación es muy fuerte, moderadamente fuerte, es decir, aunque sean pocos sujetos, es bastante tajante en esto. Esto influye, porque también influye la edad. Eso es un sesgo a esta afirmación. Como tienen más experiencia, también tienen más experiencia con emociones complejas, ¿vale? Luego, esta idea previa de la investigación no se cumplía. El hecho de que sean oralizantes no les hace precisamente más competentes. En un mundo de orales sí, pero en un mundo de ellos, que es donde ellos se mueven, absolutamente falso. ¿Qué aspectos de la personalidad de inteligencia influyen? Pues exactamente igual que las personas normales. Aquellos que controlan mejor su impulsividad son más competentes emocionales, porque precisamente su competencia emocional les ayuda a controlar mejor la impulsividad. Igual que un niño de 3 años, igual que una persona de 30, igual que una persona de 60. Las personas impulsivas tienen más dificultades para controlar y gestionar sus emociones porque tienen hábitos muy automáticos. Exactamente igual que una persona normal. E exactamente igual que la inteligencia fluida. Los que tienen un buen Pentium, los que tienen una buena inteligencia, aprenden más rápido que aquellos que tienen una inteligencia con más dificultad. Y cuando los códigos son complicados, entienden mejor los códigos y entienden mejor las razones. En cuanto a la personalidad, la conciencia, que es la tercera flecha, personas con más consciente, más presentes, son capaces de detener emociones negativas, de identificarlas, de controlarlas y de gestionarlas. Igual que con las personas normales, y aquella, digamos, la última es como la templanza, ¿no? La capacidad de tú tener un temperamento que te permita ser flexible y no dejarte llevar o arrastrar o contagiar por emociones tanto positivas como negativas. Es decir, a veces un exceso de empatía, de emociones, te puede llevar a un trastorno muy grave hoy en día que se llama trastorno límite de la personalidad, donde ellas copian personalidades, son mujeres, mientras que los hombres están en el narcisismo. Y finalmente, obviamente, las emociones más complejas, el sexo, la edad influye, así como la inteligencia, y sin embargo en la básica, sobre todo en los primeros inicios con el tema de la impulsividad. En esto no hay diferencia en los estudios, pero tampoco hay diferencia en personas no oyentes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tenemos un procesamiento de información basado en imágenes, que nosotros en psicología llamamos la agenda visoespacial,
que va por una zona del hemisferio que lo que te permite es hacer representaciones mentales de lo que ocurre. Pero tenemos otro procesamiento de información mucho más lento, pero más difícil de cambiar, que es el lenguaje. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que esa parte ellos no la tienen. Luego, a medida que se van mezclando los dos, se van complementando, pues como el agua no corre por un sitio, solo corre por otro, el depósito tarda un poco más de tiempo, pero compensan uno con el otro. Tardan un poco más, pero llevan una vida absolutamente normal, sin diferencia con personas normales. Y eso es importante porque el objetivo que tenía la propuesta del Centro de Sordos de Jerez era evitar sesgos en personas oralizantes y que vieran a las personas sordas respetando sus códigos, sus culturas y no queriendo cambiar lo que nosotros no somos quien para cambiar. Y yo creo que aquí Joaquín sí que lo consiguió, ¿no? Bien, pues creo que me he ajustado al tiempo, ¿no? Y entre las conclusiones, pues ya hay otros investigadores que están ampliando la muestra, están copiando y están obteniendo los mismos resultados. Efectivamente, las personas no oralizantes, los sordos no oralizantes, juegan mejor con las imágenes y atienden mejor a todo el cuerpo porque están entrenados a atender al cuerpo entero, mientras que los otros están entrenados a atender a la boca. Y eso les quita información o les quita estímulos para atender a emociones más complejas. Luego, hay una ventaja, pero en este concepto también hay un inconveniente, como todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Otra cuestión muy importante es que los sordos tienen sus propios dialectos, no estoy descubriendo América, ¿vale? Y es importante que cada entorno o ambiente en el que ellos generan tienen sus propios dialectos y sus propias formas de expresar las emociones, ¿vale? Igual que la población sorda. Es decir, yo puedo ir a Londres, me presenta una investigadora inglesa, yo no me puedo acercar y darle 2 besos, porque eso está mal. Yo estoy invadiendo en su cultura su habeas corpus y su entorno emocional. Tiene que pasar un tiempo y una cierta amistad para que esté bien visto que yo pueda darle 2 besos, porque sin embargo, cuando ellos vienen aquí, sí que intentan adaptarse a las normas de aquí. Pues exactamente igual ocurre con las personas sordas, es que no hay diferencia, ¿no? Luego, conclusiones, si quitamos los sesgos, tienen, como todas las personas, puntos fuertes, puntos débiles y puntos no tan fuertes, punto y final. Todos los demás son sesgos que cometemos las personas no sordas, ¿vale? Eso es todo, muchas gracias. Ahora, por favor, al final, si os parece bien, cuando terminemos todo, procedemos a las preguntas y a las cuestiones que a ustedes les interesen.